Coménteme. Vamos a estar... Hay un tema muy particular que precisamente estaba viendo algo relacionado a esto. Estaba viendo una serie que se llama Lie to Me. Una serie, ¿La he escuchado hablar? Sí. Bueno, es de un doctor que analiza, digamos, los gestos de las personas, ¿no? Claro, hubo un desafío, creo, una vez en TBR, que arrancó como una boludez, un desafío, y empezaron a buscar estas cosas, a relacionarlo con la serie, ¿no? Exactamente. Bueno, esto en realidad se llama comunicación no verbal y estamos en línea con Sergio Rulicki, no sé, no quiero pronunciarlo mal, experto en comunicación no verbal, doctor en ciencias de la comunicación social y licenciado en antropología. Hola Sergio, ¿qué tal? Verónica Schneider y Mauro Piccoli te hablan. Hola Verónica, hola Mauro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Sergio, ¿nos escucha bien, con claridad? Totalmente. Bueno, bárbaro. Sergio, cuéntenos, ¿qué es? Recién estaba mencionando, ¿no? Que hacía poco estaba viendo una serie y me llamó la atención porque cuando comenzamos a hablar de esta nota pude ver que tenían algo que ver y quiero saber más de esto. Cuéntenos a nosotros y a los oyentes, ¿qué es la comunicación no verbal? Bien, la comunicación no verbal en la que está basada, por lo menos en parte, en gran medida, la serie Lie to Me que mencionabas, que es del año 2009, en su inicio, es una ciencia reciente. Si bien tiene antecedentes que se remontan a Darwin, que fue el primero en escribir sobre comunicación no verbal, porque escribió un libro, una de sus obras, de 1872, es la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Ahí va. Ahí arrancó. ¿Qué proponía Darwin? Darwin proponía que la expresión corporal, porque compara hombres y animales, de las emociones, por lo menos de algunas, tenía o estaba basada en factores hereditarios. Hoy sabemos que eso se llama genética y es correcto. La ciencia contemporánea ha encontrado que, por lo menos para 6 emociones básicas, existe un programa genético de desencadenamiento que produce un movimiento muscular espontáneo e involuntario en el rostro que lleva las cejas, las mejillas, las comisuras de la boca, el mentón, las diferentes partes del rostro a crear una configuración que todos reconocemos o que todos podemos reconocer como expresivas de las distintas emociones. Por ejemplo, si yo le digo sorpresa, ¿qué cara ponen? Abrimos los ojos. Y la boca. Abrimos los ojos, correcto. ¿Qué más? Abrís la boca. Claro, sí. Las cejas las haces para arriba, digamos. Las cejas las elevás en punta. En forma arqueada. Exacto. En cambio, en el temor, por ejemplo, si bien también se abren más los ojos, las cejas se elevan, pero en forma recta. Es decir, intervienen grupos musculares diferentes en un caso y en otro. Interviene un grupo muscular que es el mismo, pero en el temor se agrega otro que hace que las cejas, en lugar de parecer curvas como en la sorpresa, se pongan rectas. Y esa es una señal de temor muy clara. Si yo te digo ira, ¿qué haces? Y fruncís el ceño. Eso, fruncís el ceño. Claro, llevás el extremo interno de las cejas hacia abajo. Y abrís las fosas nasales, ¿no? Y las juntás en los extremos entre sí, ¿cómo? Y abrís las fosas nasales. A mí yo cuando me enojo... Sí. Abro las fosas. No todo el mundo, pero es una posibilidad. Medio toro. Otra cosa que haces en el enojo es volcar, la ira, volcar los labios hacia adentro y apretarlos. O también podés llevar la mandíbula inferior hacia afuera. En fin, todos esos movimientos del rostro están codificados, fueron codificados por un científico norteamericano, el psicólogo doctor Paul Ekman, asesor principal de la serie Lie to Me, bajo un modelo que se llama FACS, Facial Action Coding System, un modelo de codificación
movimientos musculares del rostro que encaja con lo que se llama el EMFACS, Emotion Facial Action Coding System, que es la representación de las emociones a partir de estos códigos. Bien. ¿Y esto viene vinculado a la comunicación o más del lado biológico y neuronal? Bueno, ¿De dónde se estudia? ¿Dónde se arranca a estudiar esto? Y depende, yo arranqué desde la antropología y luego me doctoré en comunicación social, pero podés arrancar desde la psicología o incluso desde la sociología, si querés, en fin, desde la comunicación, obviamente, desde las ciencias de la comunicación. Pero como les decía, es una ciencia moderna porque luego del antecedente de Darwin no hubo mucha cosa hasta la década de 1940, donde sí aparece un científico que se llamó David Ephron, quien hace un trabajo seminal, un trabajo del cual surgen muchos trabajos más después, y que se llamó Gesto, Raza y Cultura. En fin, lo interesante es que David Ephron, adivinen de qué nacionalidad era. Yankee. No, porque se los estaré preguntando. Argentino. Sí. ¿Viste? ¡Ay! Tiene que algo que ver con... no, pensé en Cifrón, el director de cine. No, es otro apellido. Efron. Efron con E, pero era familiar, era hermano de alguien muy famoso de ese apellido, de una mujer que en la comunicación argentina fue muy importante. Me refiero a Paloma Efron, más conocida como Blackie, la famosa Blackie. Ustedes son muy jóvenes, no se deben acordar. No, yo no tengo conocimiento, por lo menos, ¿eh? ¿Qué me suena? Si nos querés introducir un poquito más. Por el amor de Dios, googleen a Blackie. Fue la primera mujer intelectual en la televisión argentina. Sí. Fue directora de programación de Canal 13, una mujer en la década del 60. Mira. Cantante de jazz, trajo a la Argentina a Ella Fitzgerald, a Louis Armstrong, por ejemplo. Bueno, un personaje, una persona sumamente importante en la comunicación argentina. La vamos a buscar, por favor. Sí, Me siento mal ahora. Sergio, ¿y en qué áreas aporta, digamos, la comunicación no verbal? Porque, por ejemplo, bueno, lo vimos en Lie to Me que la policía lo utiliza también, o sea, lo contrata pero no sé si eso sucede en la vida real. Sí, claro que sucede. Sí, mira. De hecho, en los Estados Unidos el entrenamiento, y en Europa también, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad incluye módulos de la detección del engaño, donde coinciden la comunicación no verbal, los indicios que uno puede obtener de la mentira a partir de la observación del comportamiento corporal, correlacionado a el discurso verbal. Bien. Que se analiza con técnicas, con metodologías específicas, con métodos forenses específicamente desarrollados para la detección de la mentira. Bien. De hecho, yo soy el titular de una diplomatura, la primera que se dicta en la Argentina y en Latinoamérica, de comunicación no verbal y detección del engaño en la universidad de la que soy parte, que es la Universidad Austral de Buenos Aires. En la Escuela de Posgrados en Comunicación dicto esta diplomatura. También entreno personal de fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Me ha tocado hacerlo aquí, ahora lo estoy haciendo en Chile. Y estuve viendo que también haces análisis del discurso, de discursos en realidad. Podemos hablar del discurso del presidente. ¿Podemos? La comunicación no verbal encaja, puede ser utilizada como herramienta, debe ser utilizada como herramienta para el análisis del discurso. Bien, perfecto, claro, del análisis de discursos en general. Pero hablo de discursos como, por ejemplo, discursos presidenciales en este caso. Por ejemplo, y te aporto esto. Dale. El discurso de hoy del presidente... No lo vi todavía. ¿Y el anterior? No pude ver el discurso de hoy. ¿Ustedes lo vieron? Sí, pero justamente te iba a preguntar porque es una ocasión especial, no es cualquier discurso. Es un discurso que está preparado con mucho tiempo de anticipación, casi guionado de alguna manera. Sí. ¿Se puede analizar ese tipo de discurso también? Sí, porque sucede que por más guionado que esté un discurso, el inconsciente
actúa, nos traiciona, claro. en muchos casos. No sé en este caso porque no lo vi todavía, pero ¿En otros? a nivel inconsciente uno puede producir fluctuaciones en la enunciación, cambios en la velocidad, cambios en el volumen y el tono de la voz, cambios en la prosodia, que son, como les decía, filtraciones del inconsciente, que pueden traicionar que la persona, eso que esté afirmando, en realidad no lo crea, o piense otra cosa. Ah, mira. Mira, Me imagino que debe haber tenido mucho trabajo cuando fue el debate presidencial, ¿no? Sí, eso, ya quedó tan lejos en el tiempo, ¿verdad? Ha pasado, ha corrido tanta agua debajo del puente, ¿no? ¿y cuál fue el último discurso que analizó que nos pueda ejemplificar algo? No sé si quiero realmente que me metan en analizar discursos. ¿Alguna pequeña cosa? Ahora. ¿Cómo? ¿Alguna pequeña cosa? ¿Alguna que no tenga tanto significado? Ay, mire. Que no lo metan en un embrollo político. Claro. Tampoco. No, bueno, eso es lo de menos. Yo soy bastante franco, abierto y digo lo que pienso. Bien. Me hubiera gustado poder comentar el discurso de hoy, que lamentablemente no lo Ay, vi qué pena. todavía. Bueno, no hay problema. Pero En YouTube debe estar. No se preocupe. Me llevan a un lugar que No hay problema. No se preocupe. Lo voy a llevar para un lugar más complicado, ¿puede ser? A ver. Nos manda Cristian, un oyente nuestro, y que dice que por favor, comente sobre la relación entre el rigor científico y Lie to Me. Que ya algo ya comentó, ¿no? Habló algo del fundador, del guionista de Lie to Me. Bueno, del asesor científico, del principal. El asesor científico. Sí, Paul Ekman. Bueno, la serie, como es un producto de entretenimiento, no puede nunca tener rigor científico, por más que el asesor principal haya sido el doctor Ekman. Aún así, sobre todo en la primera temporada y un poco en la segunda, ya en la tercera se cae, rescata el guión elementos que forman parte del estado del conocimiento académico en comunicación no verbal y detección del engaño. De manera tal que la serie puede ser vista como un estímulo para enterarnos de algunos indicios cuando los muestran, y luego uno tiene que profundizar más. No puede tomarse en términos de rigor científico. Yo a veces uso el ejemplo para mostrar la ciencia. Uso Lie to Me para mostrar la ciencia, y en cada cosa que aparece en la serie, de eso debes hacer aclaraciones. Claro. Debes hacer muchas aclaraciones para que no se entienda mal. Aún así es una fuente de datos, de información que vale la pena. Claro. Sergio, hay algo no sé, yo voy a terapia, como muchos seguramente oyentes van a terapia, ¿no? Y existen terapeutas que estudian esto y que pueden llegar de alguna forma a decir, bueno, yo le estoy diciendo esto, pero pueden detectar que en realidad les estoy mintiendo, o que estoy nerviosa, o que me pasa otra cosa que no es lo que estoy diciendo. Mirá, Verónica, el tema de la comunicación no verbal y la detección del engaño aplicados a los contextos terapéuticos tiene cierta historia, por supuesto, incluyendo a Freud. Hay una cita que me viene a la mente de haberla leído en uno de sus escritos, sus primeros escritos, donde Freud dice que cuando el paciente no dice termino la idea, que cuando el paciente no lo dice con palabras, lo dice a través de sus dedos, de cómo mueve la mano, hace referencias a la existencia de este nivel de comunicación que deja traslucir las emociones genuinas de la persona más allá de lo que digamos con palabras. Ahora, un antecedente más contemporáneo es el del fundador de la Gestalt, el de Fritz Perls, que utilizaba la comunicación no verbal en el contexto terapéutico, y de hecho hay en internet un video muy interesante
que es Fritz Perls con Gloria. Gloria es el nombre de la paciente que digamos que se avino a participar de esta filmación, y lo que Perls hace es confrontarla continuamente a la paciente con las contradicciones que le encuentra entre lo que dice con palabras y lo que él leía en su cuerpo. Claro. Qué intenso, qué experiencia para la paciente. Intenso, tal cual. Es muy interesante ese video, Fritz Perls con Gloria. Es curioso que la enorme mayoría de los practicantes de la Gestalt no utilizan este recurso. O sea, lo usaba Perls, pero nadie lo siguió. Nadie siguió esa línea de la innovación gestáltica. Ahora, bueno, para mí hay algún tipo de resistencia de los psicólogos, de los psicoterapeutas, porque me llama mucho la atención. Deberían estar súper interesados. Si yo fuera psicoterapeuta, claro, lo estaría. Tenerles... ¿Cómo no voy a querer poder leer mejor los indicios no verbales que pueda estar dándome la persona? Lo que pasa es que la psicoterapia se ha establecido sobre la base de la palabra. Entonces... Claro. Lo no verbal ha quedado muy descuidado. Sí, y también la relación de querer exteriorizar algo y quizás no querer exteriorizar otra cosa. Que eso significa algo. Claro, yo me sentiría un poco incómodo si sé que todo lo que digo me lo están analizando de dos situaciones, como que sería el doblemente incómodo la terapia, me parece. Bueno, esa sería... Por lo menos de frente a la persona que me está analizando. Pero la terapia si ya es una situación. Persona... La terapia ya es una situación de incomodidad. A veces, muchas veces, ¿o no? Porque te cuestionas ya directamente con la palabra. Por eso, pero eso doblemente. Bueno, pero supuestamente uno va a terapia para eso, ¿no? Claro. O sea, uno va a terapia para revisar sus propios supuestos. Exacto. Y poder tener, para volver consciente lo inconsciente, para poder tener un mayor vínculo con la realidad real y no con lo que está solo adentro de nuestras cabezas. Exacto. Estamos dialogando con Sergio Rulik, experto en comunicación no verbal, doctor en ciencias de la comunicación social y licenciado en antropología. Sergio, ¿nos podrías contar dónde podemos buscar toda esta información que nos estás dando? Porque es un montón y es muy interesante. ¿Tenés página de internet? ¿Haces cursos? ¿Cómo...? Bueno, muchas gracias. Sí, tengo una página, pero... Si ponen mi nombre, si googlean mi nombre, es Sergio Rulicki, R-U-L-I-C-K-I, googleando mi nombre, les va a aparecer mucho que está en internet sobre lo que yo hago. Está tipeando comunicación no verbal, también les voy a aparecer. Yo tengo una página... pero la información la publico en Facebook. Si buscan comunicación no verbal en Facebook o mi nombre en Facebook, Sergio Rulicki, van a poder encontrar información sobre mis cursos y las cosas que yo posteo, los análisis. Bien, perfecto. Bueno, Sergio, ha sido muy claro, la verdad que nos ha traído nueva información, cosas que nosotros verdaderamente no sabemos y que evidentemente solamente tenemos como algunos, ¿no? Como ejemplo, una serie, pero esto es una ciencia, es investigación, es una disciplina nueva y ¿le gustaría contarnos alguna otra cosa o cosita más que tengan por ahí en el tintero, le haya quedado? Bueno, cómo no. La comunicación no verbal es una herramienta para el propio crecimiento personal también. Es casi una herramienta de autoayuda. Poder entender mejor a las personas, no solo a través de lo que dicen, sino a través de lo que expresan con su cuerpo, y poder entendernos a nosotros mismos, más allá del contexto psicoterapéutico, observando los gestos que hacemos, cuándo los hacemos, enfrente de quién, ante qué contenidos, ante qué temas surgen en nosotros distintos gestos y posturas.
no solo los más evidentes, sino los más sutiles, como pueden ser rascarnos, tocarnos la nariz, el cuello, el cuero cabelludo, realizar elevaciones de los hombros o de las cejas, o arrugar el puente de la nariz, que es una señal de disgusto. En fin, la autoobservación, la práctica del registro de nuestros propios gestos y el monitoreo de los gestos del otro proveen una cantidad de información tan rica que si uno la utiliza con el fin de favorecer la comunicación, favorecer la cooperación, favorecer la empatía, uno se está haciendo un bien a sí mismo y le está haciendo un bien al mundo. Perfecto. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde Pajaritos le agradecemos mucho esta información y estaremos en contacto seguramente en algún momento. Dale. Bueno, Verónica, un saludo para vos, un saludo para Mauro y hasta cualquier momento. Dale, hasta Muchas luego. gracias. Bueno, estábamos ahí en comunicación con el experto en comunicación no verbal, doctor en ciencias de la comunicación social y licenciada en antropología, que nos estuvo diciendo cómo era esto de el análisis de los gestos, ¿no? Claro, una introducción al análisis de la comunicación que Del no tiene discurso. que ver con la palabra hablada. Exactamente. Totalmente interesante y totalmente Nuevo. también algo nuevo. Sí, Está buenísimo. sí. Innovador, como le gusta decir a usted, como la empanada en el claramente, frasco. Como la empanada en el frasco. Me No sé encantó. si Sergio estará contento por la comparación, pero No, cosas innovadoras. me resulta interesante e innovador como para seguir buscando y viendo. Pero también estar atento a que no colgarnos en una moda. No colgarnos en una no. moda, pero interesante para analizar. Bueno, bárbaro. Bueno, para todos ustedes, sigan en el aire de Pajaritos, acá en X5 Radio 91.3. Y ahora nos vamos con un timón tremendo. Divididos, salir a comprar.